Circulando por la carretera de Puente Caldelas a Santa Eulalia en busca de la playa fluvial de Alhama, dirigí la mirada hacia un monte en lo alto, con una especie de capilla, y decidí desviarme para ver si se trataba de algún mirador. Me encontré con una iglesia, Santa Eulalia, pero decidí seguir hasta que vi dos indicaciones: área recreativa P. Damúa, que hace referencia a la zona rocosa del lugar, y mirador de Castrelada. Así que decidí parar y seguir por un camino bien definido, no apto para coches convencionales, pero sí para caminar. Así que allí me fui, pasando un poco de calor, hasta llegar a lo alto, donde se encuentra una especie de torre, pienso de vigilancia forestal, ahora abandonada. Me sentí muy bien, abrazada por el silencio que parece sostenerlo todo. Allí en lo alto, cesa la inmediatez, las prisas, la lluvia de pensamientos. La vegetación que me rodea se expresa, siendo, aportando belleza, vida a nuestra existencia. A lo lejos en el horizonte parece que la niebla quiere avanzar y algunas nubes se dejan ver, impidiendo contemplar la ría de Pontevedra e incluso la de Vigo y Arosa. Como en muchos otros puntos altos de Galicia, este lugar cuenta con historias, leyendas, pasadizos y tesoros de los mouros. En la cima de la serra da Castrelada se encuentran restos de un antiguo castro de la Edad del Hierro. Existe la leyenda popular de que en las noches de luna llena se puede escuchar el eco de cánticos celtas entre los árboles. Se dice que son los lamentos de los antiguos habitantes que fueron expulsados de sus tierras por la llegada de los romanos. Al pie del alcornoque cercano al mirador, cuentan está enterrado un tesoro de los mouros. Bajo la vegetación del monte se ha documentado la existencia de una vieja galería que se adentra en la montaña. Popularmente se especula si fue un pasadizo secreto que conectaba con la costa o con el castillo de Castrizán, o si se trata de una antigua mina. Historias locales mencionan que las cuevas y túneles naturales de estos montes sirvieron como refugio seguro para la población civil y combatientes durante periodos de conflicto en la zona. Así, una vez nutrida el alma, regreso caminando con mi perrita por este lugar entre rocas y árboles que parecen observarnos en la quietud del camino.